Pues miren, chicos, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que más de 70,000 personas fueron testigos del tradicional desfile militar este sábado. Iraís Morquecho tiene el color de este evento. Vamos a verlo. Desde muy temprano, cientos de personas se dieron cita en Avenida Reforma para ser testigos del desfile militar que conmemoró el 207 aniversario de la Independencia de México. Familias enteras que tienen como tradición asistir cada año buscaron el mejor lugar para ver desfilar a los marinos, policías, bomberos, charros y demás integrantes del ejército. Un día antes ya sabemos que tenemos que salir a las 7 para estar aquí a las 8 y llegar temprano para que nos toque adelante por los niños. Mis hijos desde pequeños yo me gustó que pues que conocieran, ¿no? Parte de ahora sí que de nuestras tradiciones y lo que es ¿cómo le diré? Pues el Ejército de México. Mientras se esperaba el momento para ver a los 18,288 elementos que participaron con su impecable y mejor atuendo, chicos y grandes disfrutaron de diferentes actividades que el ejército preparó para demostrar un poco del entrenamiento y armas que utilizan. Otros aprovecharon para preparar un rico almuerzo, pues salieron desde temprano de casa. Avionetas y helicópteros se miraban en el cielo mientras la bandera de México recorría las principales calles de la capital. Varios contingentes atrás, soldados con diferentes cánticos a una sola voz. Correcto es mi vestir. Dejando atrás mujer, hijos y hogar, se van. Y no podían faltar los tanques de guerra que los niños y niñas miraban asombrados, mientras sus padres les explicaban su uso. Les estoy tratando de explicar quiénes son la Fuerza Aérea, quiénes son la Marina, quiénes son los militares, los federales, y tratar de que conozcan un poquito de nuestro país. Este desfile es una tradición para el pueblo mexicano que se lleva a cabo desde 1896. Con imágenes de Javier Cordero, Iraís Morquecho, 21 Noticias.